tanto el científico como el poeta no deben ser considerados como hermanos enemigos, puesto que es la misma interrogación la que formulan sobre idéntico abismo. Esto dice Saint John Perse, y a continuación coloco una de Albert Einstein, donde dice: la realidad solo és una il·lusió muy persistente. El llibre de poesia científica va sorgir quan Will va rebre una carta de Hubert Reeves, un astrofísic canadenc, al qual li havia dedicat un poema, en Poemes de la Frontera, i l'astrofísic dia que la física no era l'única manera d'indagar la realitat. I aleshores van pensar en que el que calia fer en un país bilingüe com el que tenim és traduir els poemes seus i els poemes meus al castellà. I així ho van fer. En el poemario Poesía Científica que estamos presentando, se podría decir que hay dos tipos de poemas, tanto los que ha hecho Emili como los míos propios. Unos poemas hacen referencia concreta, específica, a una figura, a un científico, a un personaje, en definitiva, y otros que no están referidos a un personaje exclusivamente y en el que sí que aparecen y se referencian científicos, distintas personalidades del mundo de la ciencia. Si vamos al índice, pues encontramos poemas que se dedican, pues por ejemplo, a Euclides, por ejemplo a Copérnico, por ejemplo, pues a Antoni van Leeuwenhoek, no sé si lo pronuncio bien, poema, por ejemplo, dedicado a Odón de Buen, poema dedicado a Linneo. En cuanto al contenido, bueno, los dos somos de la ciencia médica, somos médicos, y se hace referencia también, por supuesto, a la ciencia médica y a la medicina, pero son los menos. La mayoría de ellos hacen referencia al resto de las ciencias puras, a la física, a la química, a la biología, a la geología, incluso. En fin, yo creo que en ese sentido sí que se tocan, si no todos, casi todos los campos de la ciencia. Para el mundo científico, para los que se dedican a la ciencia, para los profesionales de la ciencia, pensamos que tiene mucho interés. ¿Y por qué tiene mucho interés? Pues porque tradicionalmente se ha considerado, desde aquella frase famosa de Snow, de las dos culturas, ¿verdad? La cultura de la ciencia y la cultura de las letras, por así decir, o de las humanidades, como que confrontaban, ¿no? Como que ahí había una dialéctica y como que era dos áreas de conocimiento, digamos, opuestas, ¿no? Al final el libro podría ser una ecuación poética, ¿no? Si es que ese término se nos permite acuñarlo, donde, bueno, lo que ha dicho Emili, se trata de pensar la ciencia y sentir ese pensar, ese pensamiento.